Listo, me parece que ya estamos bien. Tuvimos ahí un tema con las tecnologías, que todavía no me llevo tan bien con ellas, pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Eh, en vez de poner lo que era la presentación, les voy a poner una galería de fotos para que pues vean las posibilidades que tienen de hacer cositas para sembrar en su huerto. Bueno, vamos a iniciar ahora sí, el día de hoy, por ahí. eh, no sé si ya vayan reconociendo más o menos cuál es la dinámica de transmisión aquí en Permaverde. Eh, Iniciamos el mes, primer viernes del mes con semilleros colectivos. El siguiente mes estamos en Huerteando con. Después otra vez viernes que sigue semilleros y así nos vamos intercalando cada viernes semilleros colectivos y después huerteando con. La semana pasada por ahí estuvieron con Cristian. Cristian es biólogo y nos habló el por qué se estresan las plantas, habló por ahí del tema del estrés hídrico, habló por ahí del tema también nutrimental de la planta y espero que les haya gustado. Por favor, déjenos sus comentarios para saber si les agradó, si les está agradando esta dinámica y les voy a platicar brevemente en lo que se conectan algunos huertonautas más cómo es que vamos a trabajar eh, capítulo de el próximo capítulo de Huerteando con. El próximo capítulo viene Ruta Tierra Viva desde Francia. Gabriel Ruta Tierra Viva es eh, un embajador de la agrobiodiversidad mexicana y nos estará compartiendo un tema fenomenal que es el maíz en los ojos del mundo. Para que no se lo pierdan, el próximo viernes 19 de junio va a estar por ahí Gabriel compartiéndonos su experiencia de cómo se ve el maíz en toda esta ruta de países que él ha estado eh, pasando en los últimos años y nos va a estar acompañando por ahí próximo viernes a las 7 de la noche. 7 de la noche huerteando con 8 de la noche semilleros colectivos los viernes. Bueno, empezamos. El día de hoy vamos a hablar del sustrato. Mucha gente puede preguntarse qué es el sustrato y les voy a hacer una pregunta a ustedes yo. Eh, ¿Sobre qué están parados el día de hoy? ¿Sobre qué están sentados? ¿Sobre qué está el mueble de donde duermen? ¿Sobre qué está cimentado el piso de su casa, el piso de su edificio? Pues sobre el suelo. El suelo es todo aquello que representa la capa más superficial de la tierra. El suelo es esa concentración de minerales, de materia orgánica, de arcillas, de arenas, de limos, que nos permite producir nuestros alimentos. Pero no únicamente hablamos de la producción de alimentos, sino también hablamos que es el suelo el que nos sostiene, el que sostiene nuestras edificaciones, nuestras carreteras y caminos, nuestras casas, nuestras escuelas. Eso es el suelo. El suelo lo es todo en nuestra madre tierra, en nuestro planeta. Eso es el suelo. Entonces, no sé si ustedes se habían puesto a pensar en esta reflexión de lo que es el suelo, qué tanta importancia tiene nuestro suelo. Y otra cosa importante mencionarles es que esa tierrita que vemos en los campos, que vemos en los bosques, tardó muchísimos años, miles de años en poderse lograr a través de un proceso de descomposición orgánica. ¿Qué es la descomposición orgánica? Bueno, toda esta, por ejemplo, en los bosques, vamos a irnos a los bosques. Los bosques empezaron a tirar sus hojitas, las pequeñas plantas, antes de ser los árboles tremendos que tenemos en los bosques. Se empezó a regenerar ese suelo, empezó a generar esa pudrición de las hojas y de repente esa pudrición generó más minerales para que crecieran árboles más grandes y después los árboles tiraron más hojas y esa regeneración natural fue promoviendo que en los bosques tengamos uno de los mejores suelos con nutrientes, pero no solamente provienen de los árboles, sino también
de la popó de los animales. Los animales, las ardillas, dependiendo pues el tipo de bosque, ¿no? Los orangutanes, ¿por qué no los elefantes? Eh, También promueven a esta regeneración del suelo porque hacen su popó, y la popó lo que permite es que se composte de manera más rápida. La popó tiene un montón de microorganismos que ayudan a descomponer estas fibras y lograr así tener un suelo que provea muchos nutrientes para nuestras plantas. Eso es el suelo, ¿sí? Y hay pues muchos tipos de suelo, ¿no? Puede haber suelos que tengan mucha materia orgánica, como en los bosques, que puede alcanzar el 10%, tal vez más. Hay otros suelos que se han utilizado a través de los últimos años en la agricultura intensiva, y son suelos que a lo mejor al inicio tenían muchísima materia orgánica, hablando de un 5%, un 10%, pero el uso, la explotación de esos suelos ahora pues nos tiene suelos que tienen el 5% de materia orgánica, 2%, 1% de materia orgánica. Son suelos ya muy usados, muy desgastados. Si a un suelo nosotros no le regresamos los mismos materiales que le solicitamos cuando estamos produciendo nuestras lechugas o nuestros jitomates, pues obviamente ese suelo va a ir quedando día a día con menor cantidad de nutrientes, ¿sí? El suelo es lo que provee el sostén y el soporte de nuestras plantas. ¿Cómo es esto? Pues a través de las raíces. Las raíces entran al suelo y empiezan ahí a buscar los nutrientes que requieren. Hay algo que se llama el intercambio catiónico. Esto es una es un término a nivel químico, donde los iones de las moléculas que se van formando en el suelo se están intercambiando para generar o fosfitos o nitritos o demás nutrientes que se requieren en nuestras plantas, y eso ocurre en el suelo. Es así como nuestras plantas se alimentan, es así como estas es que empiezan a crecer bonito, a crecer más grandes. Entonces, bueno, así es como es el suelo tan importante para nosotros. Ahora, el tema era un buen sustrato para mi huerto. ¿Qué es el sustrato? Bueno, el sustrato en sí es una porción de algún material que nos permite conjuntarlo para crear un suelo. Imagínense, tenemos hojas, tenemos arena, tenemos tezontle, tenemos tepetate, tenemos tierra negra, tenemos tierra lama, tenemos acerrín, tenemos cualquier tipo de sustrato que ustedes puedan ubicar, y la mezcla de esos sustratos, al mezclar nosotros esos materiales, vamos a construir el suelo de nuestro huerto, el suelo que le va a proveer los los nutrientes a nuestras plantas, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes puedan identificar qué sustratos son los que más nos benefician, y es que esto cambia mucho. El enfoque de esta plática es hacia huertos basados en un suelo sólido. Para lo que es hidroponía es otro tema también diferente, pero hoy lo vamos a aterrizar solamente en huertos para tener pues suelos en nuestro huerto. Por ahí me preguntan mucho, oye, ¿y qué tierra utilizo para sembrar? Bueno, ¿qué tienes a la mano? Por ahí hicimos un video con Quibernos hace un par de semanas donde yo les mostraba que yo siembro en tezontle, tierra negra y un poquito de composta en la capa más superior. Eso es lo que yo tengo a la mano, y es muy posible que algunos de ustedes me digan, oye, es que yo no tengo tezontle. Aquí donde yo vivo, lo único que tengo es acceso a tierra negra y a lo mejor a estiércol de borregas, porque mi vecino es ganadero y tiene mucho estiércol. Ok, a través de eso construyamos a través de esos dos sustratos construyamos el suelo de tu huerto. Habrá otros que digan, ¿sabes qué, Griselda? Yo vivo en una zona rural y hay muchos capulines, muchos mezquites por acá, que de repente pues tiran todas sus hojas, y aunque no es un bosque, pero sí tiene su sistema agroforestal nativo, pues esa tierrita no sirve. Ah, perfecto, pues vamos por poquita tierrita a esos campos. Ahora tampoco se trata de saquear, ¿sí?
porque mucha gente de repente se pone a vender el sustrato que trae del cerro, y eso también es un saqueo a nivel biodiversidad, porque el suelo es uno de esos elementos que no se da de un día para otro, es un proceso de descomposición a través de los años. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es construir nuestro suelo a partir de los sustratos que tengamos a la mano, ¿sí? Por ejemplo, otro sustrato que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos, ya sea en la ciudad o en la zona rural, son la hojarasca. La hojarasca que cae de los árboles que están en la banqueta o demás. Con ese sustrato podemos nosotros empezar a generar nuestro suelo. Vamos a ubicar nuestras hojas, nuestras flores de la jacaranda, por ejemplo. Todas las flores de jacaranda que se caen, híjole, tienen un montón de fósforo, de potasio, entonces eso nos sirve, imagínense, para nuestros suelos con esos nutrientes. Esos son los sustratos, no es tan complicado. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es ir a ubicar a un vivero, a lo mejor un sustrato como lo que es hojarasca, o tierra negra, o tierra lama, o tezontle, también es muy válido. Comprendo que no todos tenemos no todos vivimos en el mismo contexto. Entonces, bueno, antes que entrar más en el tema, quiero que dividamos los sustratos en dos tipos de sustratos, ¿sí? Lo que son sustratos orgánicos, es decir, los que sí tienen una materia orgánica, un alimento que ofrecerle a mi planta, y los que son inorgánicos. Los que son inorgánicos solamente dan sostén, dan soporte, pero no proveen el alimento, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, en los sustratos inorgánicos podemos agregar al tezontle o la fibra de coco. Son sustratos que nos van a dar buena textura, que nos van a dar buena porosidad para que drene el agua, pero no nos van a ofrecer toda esa riqueza nutrimental para nuestra planta. Es por eso que tendemos a combinarlos, y los combinamos para que tengamos justamente un muy buen suelo, ¿sí? Por ejemplo, la fibra de coco creo que es uno de los sustratos más accesibles en la ciudad y mucho más económicos. Si tú solamente creces tus plantas con fibra de coco, déjame decirte que en algún momento de 3 o 4 centímetros tu planta no va a pasar, porque no tiene el alimento, tiene el soporte, tiene la capacidad de drenaje, sí, pero no tiene el alimento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tener nuestra fibra de coco y tener lombricomposta o composta, y hacer una mezcla. Una mezcla, por ejemplo, 2 partes de composta versus 8 partes de fibra de coco para formar ese 100%. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, la fibra de coco es muy buena para las camas de cultivo. ¿Por qué? Porque la fibra de coco realmente no pesa. Imagínense si en nuestra cama de cultivo tuviéramos tezontle húmedo, pues pesaría un montón. Entonces también ahí es importante ver qué tipo de sustrato vamos a utilizar. Varía mucho, ¿no? Por ejemplo, miren, esta imagen que tenemos aquí es un huertito, es una milpa. Del lado derecho pueden ver el maíz. Ahí pueden ver unas macetitas con calabaza, y del lado izquierdo están unas sandías, ¿sí? Este es un huerto que se sembró directamente al suelo. Aquí lo único que se utilizó fue ararlo, moverlo para que no estuviera compactado, que nos permitiera tener propiedades físicas para el drenaje, para que no se hiciera todo lodoso y nos botara el agua hacia arriba, y que pudiera ir el agua hacia abajo, hacia el fondo, a las raíces. Y se agregó un poquito de estiércol. El estiércol, más que ser un sustrato, es un fertilizante. Miren, anteriormente, antes de que llegara toda esta oleada de los fertilizantes a partir de los desechos del petróleo y demás, ¿con qué creen que se fertilizaban nuestros campos? Pues con toda la popó de la vaca, con toda la popó de la borrega, la chiva que tenían por ahí mis bisabuelos, ¿no? Mis bisabuelos, mis abuelos. Toda esa popó se llevaba al campo y se metía con el arado al suelo. El arado era lo que permitía que pudiéramos llegar a
revolver toda esa popó en el suelo. Ese era el fertilizante. Entonces, si ustedes tienen acceso a popó de vaca o a popó de borrega o a popó de conejo, que es muy fuerte, o de caballo, pueden utilizarlo para, para sus plantas. Es posible que algunos de ustedes me digan, Griselda, pero qué asco, ¿qué me estás comentando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué asco? No, o sea, miren, yo creo que uno de los animales que tienen las alimentaciones más limpias son todos los rumiantes, las vacas, las chivas, lo único que comen son plantas. Sí, si no nos da asco a lo mejor recoger o hacernos cargo de las popós de nuestros perros que a lo mejor comen alimentos procesados y que no son rumiantes, no tienen 4 estómagos y que no fermentan tanto como las vacas, pues yo creo que en ningún otro momento nos debería de dar asco hablar de la mierda de vaca, del estiércol. O sea, creo que no hay por qué asustarse. Ahora, ¿cómo voy yo a aplicar y a utilizar esa popó de borrego, esa popó de vaca, de conejo, de caballo? Ah, pues bien fácil. Vamos a utilizarlo igual que la composta. 2 partes o el 20% de la estructura de tu suelo completo. ¿Sí? Por ejemplo, una estructura que a mí me sirve mucho es, a mí, porque yo siembro directo al suelo o en bancales en el suelo, es 40% tezontle, 40% tierra negra, 20% estiércol o lombricomposta. ¿Ok? Ahora a eso voy. ¿Por qué empecé a hablar de la mierda de vaca? Bueno, ahora hay algo que se llama lombriz roja californiana. La lombriz roja californiana pues es una lombriz roja que tiene un sistema digestivo brutalmente eficiente y que toda la materia orgánica que consume la, la hace popó, y la popó tiene más nutrientes en comparación con el estiércol de vaca o el estiércol de borrega, ¿sí? O de, no sé cómo se, o de oveja o de cabra, ¿no? Ya siendo más refinados con los términos. Entonces, ahora uno de estos abonos naturales más importantes del mundo es las lombrices, la popó de la lombriz. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil yo tener mi cajón de lombrices que tener una vaca en mi patio, ¿no? Que claro, las lombrices me van a producir menos, pero más constante, y bueno, una popó de una vaca pesa 1 kilo, 1,5 kilos. Entonces, para los que tienen casitas pequeñas, yo les recomiendo que puedan acercarse un lombricompostero, donde puedan ustedes revisar, eh, ir añadiendo su materia orgánica y que se vaya construyendo su suelo, que vayan ustedes composteando su suelo, ¿sí? Otra cosa importante dentro de todo esto es, pues bueno, que puedan acercarse a los sustratos que tienen a su alcance. Lo que les decía, la hojarasca es un excelente sustrato. ¿Qué composición le vamos a poner? Bueno, intenta, si tienes tierra negra y hojarasca, lo que te recomiendo es que eh, hagas una mezcla de 50-50. ¿Por qué? Porque la tierra negra por sí sola no te ofrece las características de porosidad o características físicas para que el agua no se estanque. Si el agua no se estanca, el suelo se empieza a podrir y empieza a oler muy mal, y obviamente tus plantas también se van a empezar a morir por un exceso de agua, de humedad. Entonces, lo único que tú tienes que ver con tu sustrato es que el agua drene, ¿sí? Y que le hayas agregado un sustrato que permita o que tenga propiedades nutritivas, como la composta, como la hojarasca, ¿sí? Porque son elementos que van a estar en composición, en descomposición, y van a proveer esos nutrientes para tus plantas, así de sencillo. Ahora fíjense bien, hay una diferencia en el sustrato que yo utilizo para germinar mi semilla, o sea, como mi semillero, y el que yo utilizo para mis bancales o mis macetas donde yo después voy a trasplantar. ¿Por qué?
porque nuestro sustrato del semillero sí tiene que ser un sustrato sumamente suave. Imagínense que yo le pusiera unas piedras de tezontle a mi semillero. No, pues ahí me ahorcan a la plantita, no la dejan ni nacer. La planta tiene una fuerza suficiente para emerger fuera del suelo. Pero si está sobre la semilla un terroncito o una piedrita de tezontle, pues no va a emerger porque no tiene la suficiente fuerza para levantar ese tezontle húmedo. Entonces en los semilleros sí hay que cuidar mucho tener un sustrato suave. ¿Qué sustrato suave me estás hablando, Griselda? Ah, bueno, para sustratos suaves ahí sí hablo completamente de una lombricomposta que haya sido colada o que haya sido cernida primero, y una fibra de coco que en su mayoría sea polvillo, ¿ok? La fibra de coco se divide en lo que es la composición de sus partículas. Una de ellas es el polvillo. Entonces entre polvillo y lombricomposta es un sustrato sumamente suave que no va a ser pesado para tu semilla y va a poder germinar sin ningún problema. Cuando cuando tu planta ya esté robusta, tenga toda esta fuerza, entonces la cambias y la pones en tu maceta que sí tiene tezontle y que sí le echaste directamente la popó de vaca y que sí le echaste directamente la hojarasca y la hoja, porque va a ser fuerte ya tu planta. Pero en tu planta bebé no podemos permitir eso. Inclusive si tú aplicas de más o si tú aplicas directamente a la semilla o directamente a la planta estiércol, puedes quemar la planta porque el estiércol es muy caliente. Entonces tiene que estar bien revuelta esta mezcla para que no sea contraproducente. Miren, otra cosa importante aquí es reconocer que tu sustrato drene, ¿sí? Lo que puedes hacer en el caso de los semilleros es el fondo, ponerlo con tezontle y arriba sí poner el sustrato suave que te permite la germinación. Esto te va a ayudar mucho para que tú puedas germinar tus semillitas sin inconvenientes, ¿va? Pero pues sí tengamos ese cuidado, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va el tema. Tenía preparada una presentación, pero no sé dónde quedó. Creo que perdí mi USB, no sé. Entonces se las voy a quedar a deber, pero por ahí va el tema. ¿Dónde puedo adquirir los sustratos que me estás comentando, Griselda? Bueno, mira, ve primero que nada a los viveros locales. En los viveros locales, en el vivero de la esquina, de la cuadra, de la colonia, puedes encontrar la tierra negra o hay una forma que le dicen, ¿cómo? Una mezcla para el huerto. Pide una mezcla para huerto, que sea suave y que me permita drenar mis plantas, que no se encharque. Perfecto, te van a dar una buena mezcla. Ahora que si no tienes un vivero y no puedes contribuir al comercio local, pues puedes ir a Home Depot y ahí puedes comprar otro sustrato aparte de la fibra de coco que se llama peat moss. El peat moss es fibra directamente de los bosques, no sé si mexicanos o canadienses, pero es una fibra, imagínense una alfombrita para la planta, eso es el peat moss. El peat moss es lo más apapachador que podemos ponerle a nuestras semillas. Es un poco costoso, pero para semilleros el peat moss revuelto con lombricomposta nuevamente, ya sea peat moss o fibra de coco revuelto con lombricomposta, híjole, nos va a proveer ese ecosistema, ese contexto calientito, ese entorno favorecedor para nuestras semillitas bebés, para nuestras plantitas bebés, y nos va a ayudar muchísimo. El peat moss, ¿cómo se escribe peat moss? Es Peatmoss, peat moss, ¿va? Pueden encontrarlo ahí donde les comento. No nos pagó Home Depot por esto, ni mucho menos, pero pueden encontrarlo ahí. ¿Qué más? Va a variar mucho, como les comento. Si tú tienes un huerto grandote como el que estaba aquí en nuestras imágenes, de... Ahí ya, miren, como este huerto que está aquí, ahí no queda más que agregar un poquito de estiércol y revolverlo, o sea, no hay mucho que hacer, ¿sí?
También quiero decirte que el sustrato va a determinar mucho el crecimiento de tu planta. Entonces, el volumen de sustrato va a ser completamente relacionado al tamaño de tu planta. Por ejemplo, era lo que hablábamos en la sección pasada. Para una lechuga yo puedo utilizar de 1 a 3 litros, ¿no? Mientras más espacio tenga la raíz en tu sustrato, más, más grande va a poderse extender. O sea, no me refiero a que si tú tienes una maceta de 100 metros cuadrados, tu lechuga va a ser gigante. No, pero al menos va a crecer a su óptimo y no va a tener inconvenientes. Mientras más pequeño o más reducido sea el volumen del sustrato, pues la planta no va a crecer a su tamaño normal, a su óptimo, ¿va? Entonces eso también es importante que lo tengan ustedes en cuenta. No sé si por ahí tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. No estoy viendo mis comentarios, no sé dónde están mis comentarios. Ando un poquito perdida el día de hoy. Saben, mi computadora está súper viejita y me está generando bastantes complicaciones últimamente. Entonces, coméntenme por ahí, no sé si me están escuchando, si no, qué preguntas tienen. Sé que si tienen alguna pregunta que no sea sola sobre el sustrato, por favor es el momento ahorita. Vamos a cerrar ya esto con preguntas para apoyarles en sus sistemas de producción y vamos a abordar varias. Dice Ámbar Cervantes: hola Ámbar, ¿cómo estás? Fue un gusto tenerte por aquí en el canal. Estoy con un proyecto de invernadero chiquito de hierbas aromáticas, pero no consigo semillas. ¿Sabes dónde puedo conseguir? Ok, Ámbar, mira, la mayoría de las aromáticas en la reproducción por semillas son difíciles. Por ejemplo, lo que es la manzanilla, la lavanda, la menta, son un poquito complicadas en la producción. Yo te recomiendo que de algunas de esas consigas ya la plántula, ¿va? Porque la reproducción de la mayoría de las aromáticas es por esqueje. Por ejemplo, el romero, aunque sí da semillas que son viables, lo ideal es que tú cortes un bracito del romero, lo pongas a enraizar y así empiece a crecer otra nueva planta. Nosotros tenemos algunas aromáticas como albahaca, que sí es viable para germinar y crecer desde semilla. Y también tenemos salvia, árnica, cempasúchil y epazote, si no me equivoco, son las que manejamos en semilla. Es posible que en algún momento manejemos semilla de manzanilla o de lavanda, pero bajo esa condición de que no es tan sencilla la germinación. Tarda mucho, ¿va? Ok. Es más o menos así, Ámbar. Y felicidades por tu proyecto, trabajar lo que son las hierbas aromáticas o las farmacias vivientes. Híjole, es fenomenal también para no perder esta cultura de la herbolaria tradicional que tenemos tan arraigada aquí en México, en nuestras culturas. Entonces, felicitaciones por tu proyecto. Espero que nos puedas enviar por ahí algunas fotos de cómo va y seguirte ayudando entre todos. Después nos dice Isi Leiva: y si, ¿cómo estás? Un gusto saludarte por ahí. Estuvimos despachando tu pedido hace un par de semanas. Espero que ya esté por llegar porque era hasta el norte del país. Entonces se va a tardar un poquito, pero sí va a llegar, vas a ver. Isi Leiva nos dice: ¿cuándo poner paja sobre el sustrato? Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que me lo deja sobre la mesa porque se nos estaba yendo. Ok, miren. Cuando nosotros tenemos climas extremos, cuando nosotros tenemos climas complejos, cuando tenemos una radiación muy fuerte y la humedad se nos escapa rápido, se nos va así volando, literalmente se nos va evaporando la humedad, lo que podemos hacer es poner cubiertas para nuestro suelo. Muchas de estas cubiertas son, por ejemplo, los plásticos que se utilizan a nivel invernadero, donde se pone el plástico y nada más se hace un hoyito para ahí plantar la plántula. Pero lo más recomendable es que ustedes lo hagan de manera pues lo más natural y no generar mayor basura, ¿no? Porque todos esos plásticos pues en algún momento van a ser basura. Entonces, aquí lo que comenta Isi es, sí, por ejemplo, si tú vives en Tijuana, si tú vives en Reynosa, si tú vives en lugares semiáridos donde tu radiación es brutal y vas a perder agua, pon tu suelo y arriba pon una cubierta.
o ya sea de hasta cartón de huevo o cartón de cajas o hojas blancas o paja o paja de trigo o paja de frijol, hasta hojarasca o siembra muchas calabazas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir generar sombra en el suelo que está debajo y que el agua no se escape tan rápido, que el agua te dure más. Eso es lo que nosotros les recomendamos por ahí eh, a, eh, a ustedes que tengan mucho sol. Yo vivo bueno, nosotros estamos acá en el Bajío, estamos en Guanajuato. Estamos en un lugar semiárido con un clima un poquito mediterráneo, por decirlo así, y el agua no nos dura nada, ni en los bordos, ¿va? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer siempre es poner una cubierta de paja, o inclusive toda la que mal denominada maleza que nosotros vamos arrancando, la vamos a ir poniendo encima, tapando el suelo, ¿para qué? Con el tiempo esta maleza, bueno, estas plantas se van a ir incorporando al suelo, pero ahorita nos va a servir de soporte para cuidar el agua que nosotros regamos a nuestras plantas. Para que va súper recomendado el cubresuelos. Vanessa dice, Vanessa, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde, por ahí estamos atendiendo tu pedido. Dice, yo para mis guacales, creo que dice guacales, yo para mis guacales y cama de cultivo puse tierra negra comprada en vivero, perfecto, abono de borrego y composta orgánica de Home Depot. Muy bien. Porque sentí que la tierra negra estaba muy pesada, correcto, la tierra negra es muy pesada. Ahora imagínenla húmeda, la tierra negra húmeda pesa, híjole, muchísimo. Y asimismo no solamente pesa, por decirlo, pesa en la cama, sino también le pesa a la semilla encima eso. Pero tengo un problema, tengo gallina ciega, no sé si vino del abono de borrego. No, fíjate que la gallina ciega en sí, de donde viene directamente más, es del abono de la vaca. Pero si tienes problema con gallina ciega, lo que te recomiendo mucho es meter una mezcla de tabaco. O sea, por ahí en Home Depot venden tabaco y el tabaco ayuda un poquito a toda esa parte de la gallina ciega. Hay también algunos insecticidas que te van a ayudar con el tema de la gallina ciega, pero lo más recomendable es algún tabaco o algún té de tabaco para ello. El lixiviado de composta, ¿en qué se puede usar? Me imagino que es a lo que te refieres, Carolina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, el lixiviado de composta es un líquido que escurre con todos los minerales líquidos o foliares, o de aplicación foliar, es decir, de aplicación a las hojas, ¿no? Cuando nosotros fertilizamos una planta la podemos hacer de dos cosas, de dos formas. Uno, fertilizo al suelo, es decir, alrededor de la planta distribuyo un puñito de lombricomposta sólida, ¿no? Pero cuando es líquido, el abono va directo a las hojas, es decir, les doy un baño, por ejemplo, con un aspersor, ¿no? Y eso es lo que se puede utilizar. ¿Cómo se utiliza el lixiviado de lombricomposta? Esto es al 10%, es decir, 10% de lixiviado versus 90% de agua. Sí, así con ese poquito funciona muy bueno, ¿ok? Y lo aplicas con un atomizador directo a las hojas, por encima y por debajo de las hojas, pero no, a ver, cuando vayan a aplicar ustedes lo que pueda ser una fumigación o una fertilización foliar, es decir, a las hojas líquida, no apliquen en horas de radiación extrema, es decir, no apliquen de lo que es de las 11 a las 4, no apliquen nada de agua, no rieguen sus plantas y que el agua les toque las hojas, no. O sea, rieguen directamente al suelo si tienen que regar, pero que nada de esa agua toque las hojas porque normalmente se produce una lesión, una lesión que es sobre el sol. Las gotas de agua generan un efecto lupa sobre la luz del sol, entonces se genera pues ahí una quemadura en la hoja, ¿no? Entonces no fertilicen, no rieguen las hojas en ese lapso de tiempo. Rieguen o en la mañanita o en la tarde, fertilicen en la mañana, en la tarde, hagan fumigación líquida en la mañana o en la tarde, ¿va? Enríquez Nanis, ¿cómo estás? Buenas noches, unas dos preguntas. Entonces los sustratos componen la composta. Estaba haciendo mi composta en base a residuos de cocina, todo verde, hojas
secas y tierra negra, pero le llovió mucho, le salió mosquitos o es natural esos moscos. Ok, el proceso en las compostas, la clave de las compostas es tener un equilibrio entre el nitrógeno y el carbono. El carbono es todo lo seco, nitrógeno es todo lo verde. Por ejemplo, si hay un desequilibrio ahí, si hay mucha humedad, pues te recomiendo agregar carbono como pasto seco, como hojas, hojarasca, que ayude a absorber esa humedad y que no se genere pues este mosquito. O sea, sí es hasta cierto punto natural, pero de repente empieza a llegar el mosquito y de repente ya otro insecto y pues de repente ya no nos gusta. Entonces hazlo así, ten un equilibrio entre ni que esté sumamente húmedo, pero ni que esté sumamente seco. O sea, que sea un equilibrio que permita ese compostaje natural. Y si dice, oye, llegó el paquete, qué bueno que haya llegado el paquete. Y sí, date una vuelta porque últimamente Correos está fallando con los carteros y no es algo negativo, sino que la mayoría de los carteros son pues personas ya de la tercera edad, entonces obviamente no pueden estar en territorio en estos momentos. Entonces si tienen la oportunidad, acérquense a sus oficinas postales, por favor, para acelerar estos procesos. Respondiendo a qué bueno, Caro, qué bueno que respondes por ahí también. Dice Juan Pailacius, no sé si lo dije bien. Hola, saludos desde la Patagonia, Argentina. Aquí estamos en otoño ahora y usamos hojas caídas para poner en la tierra. He visto que algunos ponen en licuadora cáscaras de huevo, de manzana y otros para luego verter en la tierra y tapar. ¿Eso está bien para nutrir? Sí, sí, está bien. Lo que haces con la licuadora únicamente es cortar más rápidamente y acelerar el proceso de compostaje. Pero si tú lo haces como compostas, si tú pones las cáscaras de huevo de los huevos que te vas comiendo de la cocina y los vas agregando ahí a tu tambo, ahí se van compostando naturalmente y eso lo puedes ir utilizando tú después para tus plantas. Y saludos Argentina, tenemos muchísimos comentarios de personas que quieren su kit gratuito, pero por el momento pues no hacemos envíos a otros países. Alejandro, ¿se puede sembrar maíz y calabaza en maceta? ¿De qué cantidad? Ok, si quieres sembrar un maíz, yo creo que te recomiendo una maceta de 20 litros por planta de maíz. Una calabaza te recomiendo una maceta de al menos 5 litros. 10 litros por calabaza estaría perfecto, 20 litros de sustrato por maíz. Por cada planta, ¿ok? ¿Dónde se pueden conseguir matas de hierbas aromáticas agroecológicas? Ok, no sé, es buena pregunta. Lo que pasa es que en los viveros, digo, no sé si les ha pasado, mi mamá le pasa muchas veces que de repente compra una planta súper bonita y entonces llega a la casa y en la casa la planta se pone triste. Y es que obviamente pues los viveristas tienen que tener sus plantas muy bonitas, muy bellas, muy exuberantes y pues ahí se le está aplicando ya sea lo que nitrógeno o triple 17 que son fertilizantes. Entonces, una vez que traemos las plantitas a casa, cuando ya nosotros no hacemos esas aplicaciones, llegan a sentir ese estrés por falta de nutrientes y algunas mueren, algunas no. Entonces, pues te recomiendo por ahí, Alejandro, algún vivero y que pues estés mitigando ese estrés nutrimental con poquito fertilizante de que ahí mismo te vendan y poco a poco vayas reduciendo esa dosis hasta que ya tus plantas no tengan esa adicción a los fertilizantes sintéticos. Hola, Lari Osorio, ¿cómo estás, Lari? Muy buenas noches. ¿Cómo puede ser la cáscara de huevo molida? Pues así, la pones, la mueles, o si no quieres molerla, la dejas en tu composta, igual se va a ir degradando poco a poco. La puedes utilizar molida y la agregas a tu compostero o directamente a tu sustrato de tu maceta. Y esto va a ir fomentando que se vaya haciendo pues sí, una degradación natural. El huevo aporta la cáscara de huevo aporta calcio, pero no es así como que le falta calcio a mi planta y ya le echo una cáscara de huevo. No, el huevo sí contiene calcio en la cáscara, pero tiene que pasar un proceso de descomposición y después en este intercambio catiónico lograr formar ese nutriente de calcio que sí va a poder asimilar la planta, pero claro que ayuda, pues sí es un elemento orgánico, obviamente que ayuda. ¿Cómo se puede fermentar el desecho de las gallinas para abono, los alimentos con maíz y restos vegetales? Ok, puedes, el abono de gallinas es muy fuerte, entonces yo lo que te recomiendo es que lo pongas a secar nada más y lo muelas
lo más que puedas. Ya seco es muy fácil de descomponer y lo apliques en polvito a tus plantas, o lo que puedes hacer es hacer un té de popó de gallina. Eso sonó súper raro, pero o sea, un té con el hecho de que vas a sumergir el excremento de la gallina, lo vas a sacar, vas a dejar que se oxide un poquito y esa agua la vas a utilizar como si fuera un lixiviado de composta. Y ese será tu té de popó de gallina que se puede aplicar para fertilizar de manera foliar tus plantas. Igual a razón de 5 a 95 ahí porque es muy fuerte. Ok. Alejandro. Elena, ¿cómo estás, Elena? Acabo de empezar mi huerto con 2 cajones de 2 metros por 1.25 forrados con malla sombra. Cool, qué bien. Está súper grande eso. Puse tierra negra, tierra de hoja, sustrato de coco, harina de roca. Ah, la harina de roca es fenomenal, ¿eh? La harina de roca es otra que si tienen, no todos tienen acceso porque normalmente las plantas de harina, las plantas que producen harina de roca pues no están en todos lados. Yo estoy batallando porque acá no tengo alguna cerca. Pero si tienen, la harina de roca es muy rica en, si no me equivoco, es fósforo, son fosfitos y minerales. Entonces agréguenlo. Dice que también agregó perlita y composta. Aquí en Cuernavaca hoy llueve mucho y me preocupa que se anegue. He notado que se ha compactado mucho la tierra. ¿Debo cubrirlo? No. No. Eh, Creo que a lo mejor lo que puedes agregar ahí sería un poquitito de... No sé cómo haya quedado o sea, si drena bien tu sustrato. Si drena bien no hay problema. Ahora que si es época de lluvia, lo que tienes que dejarlo es al sol completamente. Si llueve mucho, solo dejarlo al sol. Si no es suficiente, entonces sí cubrirlo ocasionalmente. Si por ejemplo ya te llovió la semana completa, pues entonces ahora sí sabes que hoy sí lo voy a cubrir con alguna lona porque no me va a salir que la planta se esté ahogando por tanta agua. Va, más o menos algo así. Hilario Osorio también le llegó ayer su paquetito que bueno, me da gusto. Juan Olasco, ¿cómo estás, Juan? Juan está comenzando un proyecto de huerto urbano en plena ciudad. Qué revolucionario, Juan. Felicitaciones, es tan necesario. Y estoy utilizando una mezcla de 2 partes de composta a partir de desechos de cocina y jardín. Muy bien. Una parte de perlita para darle estructura. Perfecto. Ok. Eh, es posible que haya un desbalance de nutrientes en el compost. Yo lo que te recomiendo es que si puedes aumentar a lo que es la lombricomposta o un poquito de estiércol, a media parte de estiércol o de lombricomposta una parte, intentes, porque normalmente la composta solamente es un proceso de descomposición, o sea, realmente sí lleva una materia orgánica pero mínima, y ya cuando hablamos de estiércoles, como el de la lombricomposta o de la vaca o el del borrego, ya lleva una cantidad más alta de nutrientes y conjuntos ya hacen un valor nutrimental más importante para nuestras plantas. Yo creo que te recomendaría eso y nos mandes fotos por ahí de tu proyecto para publicarlas, también estaría muy padre. Carolina, hola Carolina, ¿cómo estás nuevamente? Dice, el lugar donde vivo no veo ninguna abeja de polen en mi pequeño huerto. ¿Eso es perjudicial para mis tomateros al no tener polinizadores? Sí, sí es, no es perjudicial, pero puede haber una menor polinización. Entonces lo que yo te recomiendo es que tengas muchas plantas florales, cempasúchil, girasol, árnica, que sean atrayentes de polinizadores o inclusive por ahí establecer algún bebedero para que las abejas se acerquen por agua. Hay bebederos que tú puedes hacer, hay varios videos en YouTube y que son bebederos seguros para las abejas y para ti también, y eso te permitirá pues ahí que anden dándose la vuelta y que de repente se topen con alguna flor, con la flor de los tomates y empiezan pues a hacer el proceso de polinización. Las abejas rojas son avispas, ¿no? Creo que las abejas, las avispas ayudan también las avispas, ¿sabes a qué? A parasitar huevos de algunos bichitos negativos para el huerto. O sea, tampoco te asustes, está bien. Bueno, sí, digo, tampoco te asustes, pero el tema es que cuando te pica una avispa, te pica fuerte, ¿va? Pero no va uno a andarlas así toreando. Tú déjalas, ellas hacen lo suyo, tú haces lo tuyo.
Paz, una pregunta, ¿cómo puedo eliminar el fraile de la? No comprendo muy bien ahí, Paz, si nos haces nuevamente la pregunta con gusto. Gaby, ¿cómo van los envíos de la semana pasada? Bueno, pues don José nos dice que ya tiene guías, yo espero que ya mañana hagamos todos esos porque estamos retrasados como con 15 envíos, ¿sí? Espero que yo ya mañana darle respuesta firme con sus guías. Alejandro Centeno, gracias a ti Alejandro por tomarte el tiempo de estarnos viendo. Román Núñez Ortega, ¿cómo está Román? Por ahí también atendimos tu pedido. Muchas gracias por los videos, gracias a ti por el tiempo. Tengo 6 macetas de chiles poblanos en una maceta larga, 6 plantas en una maceta larga, pero las planté muy juntos. Comprendo, no creí que llegaran a crecer tanto. ¿Qué pasó, Román? ¿Cómo que no creíste? Qué falta de confianza en sí mismo, ¿no? Pues, ¿qué pasó con ese ánimo huertero? ¿Cómo me recomiendas trasplantarlas? ¿A qué macetas y cuántas podría quedarse en la maceta larga? Son 50 por 20 por 20. En la maceta larga puedes tener dos inconvenientes, no de extremo a extremo, pero sí de un lado al otro. ¿Ok? Las otras dos pones en una maceta de al menos 10 a 20 litros. Si ya están produciendo, vas a tener que sacarlas con la raíz muy grande, con un montón de sustrato en la raíz, ¿va? Si no, pues espérate a que terminen su ciclo de producción y siembras otros. Y ya chiquitos sí los puedes trasplantar con más flexibilidad y sin que lo resientan tanto. Si tú estás con una planta que está produciendo, la planta se está estresando por quererle dar todo a sus chilitos bebés. Entonces cuando tú le das una deficiencia, por ejemplo, en esta parte que le va a entrar oxígeno a las raíces, la planta pues se va a estresar y es posible que muera, ¿va? Entonces, como tú gustes, yo creo que pues si quieres volver a resembrar está bien y si no, pues inténtalo y hazlo y no pasa nada, ¿no? Creo que una de esas experiencias en este mundo huertonauta es poder observar y aprender en base a eso, ¿sí? Tu experiencia te va a permitir seguir jugando con tu conocimiento y eso va a ser mucho más valioso que te leas 15 libros, ¿no? Tania, ¿cómo estás, Tania? Hola, yo empecé mi huerto en cuarentena. Perfecto, qué buena actividad. Compré sustrato orgánico en Sodimac. No sé dónde es Sodimac, pero bueno. Pero he notado que mis cultivos no avanzan, germinan, pero no crecen lo suficiente. Ese tipo de sustrato de las tiendas comerciales sirve. Hay que ver qué etiqueta traía tu sustrato. Si no, es posible que haya sido una fibra de coco. Mándanos foto y te digo de qué es. Si es fibra de coco, como lo comentábamos en el video, hay que agregar o estiércol o lo que puede ser lombricomposta. Una o dos partes, más o menos, de 10 partes. O sea, el 20% de ese sustrato añadirlo para que le dé lo que es la parte nutritiva, la parte orgánica. Yo creo que es eso, ha de ser o peat moss o fibra de coco y ambos son sustratos inorgánicos. Alejandro dice, yo vivo en plena urbe y cultivo en mi bancal, en mi azotea, perfecto. Lo que tengo por el momento son plantas pequeñas. ¿Habrá algún problema con las tomateras ya que casi no veo polinizadores? ¿Qué puedo hacer? Lo mismo que abordamos arriba con el tema. Siembren florecitas o bebederos, pongan bebederos o florecitas. Y no se asusten que de repente lleguen 15 o 10, o sea, está bien, ¿no? Ellas están haciendo su labor y ustedes la suya. Y su labor sería única, o sea, de ustedes, de nosotros como huertonautas, ver cómo crecen las plantas, ¿sí? Y la labor de ellas, pues, es estar buscando polen y estar, llevando el polen a su colmenera y listo, o sea, no pasa nada, ¿sí? Pues bueno, miren, me parece que son todas las preguntas, que bueno, me da gusto, me parece más agradable que nos pregunten y que entre todos podamos contestar. Entonces, espero que así sean las secciones que vienen. Como les comento, el viernes tendremos a Gabriel Ruta Tierra Viva con el maíz a través de los ojos del mundo. Va a ser una plática hermosísima, entonces no se la pierdan. El próximo viernes 19 de junio a las 7 de la noche. Es un embajador de la biodiversidad mexicana. Él nos va a transmitir desde Francia y ha tenido mucha experiencia en diferentes climas en la producción de maíces. Entonces nos va a hablar sobre la milpa y cosas muy padres. Entonces no se lo pierdan. Nos vemos aquí el próximo viernes a las 7 de la noche.
cualquier duda o pregunta, aquí estamos para atenderles. Trataremos de hacer algún tema interesante la próxima semana y les prometo que voy a mejorar con el tema de los gráficos. ¿Por qué? Porque perdí mi presentación, no sé dónde dejé mi USB. Saben, hoy salí a hacer unos envíos de FedEx que me faltaban y no sé dónde dejamos la USB, entonces pues perdimos ya la presentación. Tuvimos una presentación hace ratito a las 7 y luego a las 8, entonces no me dio tiempo de preparar algo mejor, pero espero sus comentarios y sus críticas constructivas también, ¿sí? Queremos mejorar esto, queremos que esto sea una plataforma a la cual ustedes puedan acceder, a la cual tengamos un diálogo directo y resolvamos sus dudas y sea un espacio para todos. Entonces esperamos sus comentarios, le esperamos también, no sé de qué quieren que hablemos la próxima semana, ustedes de qué quieren que hablemos. Podemos hablar de la lombriz, podemos iniciar ya a hablar cómo cultivar el jitomate y si empezamos con el jitomate, vamos a empezar desde los tips de siembra hasta los tips de cosecha y así, o sea, tenemos planeado hablar de cultivo por cultivo, pero no sé ustedes qué les parezca más grato, qué les parezca de lo más cool de lo que hablemos. Quedamos aquí al pendiente con sus comentarios para que nos instruyan qué quieren escuchar, de qué quieren conocer y qué podemos nosotros poner sobre la mesa para que el diálogo empiece a fluir entre todos nosotros, ¿va? Entonces, y también otra cosa importante, suscríbanse a nuestro canal suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque estamos por subir un video donde vamos a mostrar cómo germinar semillas de ceiba. Se me olvidaba la planta de ceiba. Y también ya subimos otro de cómo está nuestro huerto ahorita. Y vamos a subir uno más donde vamos a mostrarles cómo es la cosecha de garambullos y cómo es el cultivo de la fruta del dragón. Entonces suscríbanse. Estamos como Huerto Permaverde en YouTube. Y por ahí ya nos dicen, hay que hablar del tema del riego, hay que hablar de el jitomate, estaría bien. No sé, vamos a pensar qué tema podemos dejarles y lo pondremos en la publicación próximamente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Por ahí compartan el video para que llegue a más lugares, a más personas. Dice Juan, podemos hablar sobre los cultivos de temporada. Podríamos hablar de eso. ¿Saben de qué a mí me encanta hablar? A mí me encanta hablar sobre los sistemas agroforestales, que no va tanto relacionado con el huerto, pero hay un término que se llama bosque comestible, que es como un nivel más elevado del huerto, donde ya metemos frutales. Espero eso también agregarlo en la agenda para compartirles lo fenomenal que es hablar de sistemas agroforestales y cómo podemos poco a poco ir convirtiendo nuestro huerto en un bosque comestible, ¿va? Y esa parte del riego, la parte de las temporadas, creo que se me hace interesante. Muy interesante. Vamos a pensarlo y lo pondremos en votación. ¿Qué les parece? Elegimos 2 temas, los dejamos a votación en una encuesta y ustedes deciden. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, traten de no salir de su casita, cuidémonos unos a otros y bueno, cuídense mucho, métanse al huerto y les juro que si tenemos el alimento en casa, no tendremos que salir de casa. Ese lo digo yo, que odio salir de mi casa porque es bastante lindo estar aquí todo el tiempo en el huerto. Entonces, cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana y bonita tierra para todos los huertos de cada uno de ustedes. Bonita tierra, hasta la próxima, queridos huertonautas, muy buenas noches.